Bueno, eh, entonces en la clase anterior habíamos hablado de que había un algoritmo para verificar una propiedad que se llamaba LJ o Lossless Join, que es de reunión sin pérdida de información. Habíamos visto el inconveniente que podía presentarse cuando yo hacía una descomposición eh, sin tener en cuenta o sin verificar esa propiedad. Y veíamos que había dos formas, una era con intersecciones, ¿cierto? Y una operación de diferencia, y la otra era con un algoritmo que pues me permitía definir o determinar si se cumplía o no se cumplía la propiedad. El segundo aspecto que tenía que revisarse en la descomposición de de relaciones, ¿ya? Era la preservación de las dependencias. Yo tenía que asegurar de que en esa descomposición pues no se perdieran dependencias de ninguna forma. Y pues lo más conveniente era tratar de verificar que todas estuvieran. ¿Ya? Habíamos hablado de un posible algoritmo que era el de la prueba de preservación de dependencias, y en ese algoritmo pues había un método, ¿no es cierto? La entrada era el esquema, los atributos, las dependencias funcionales y la descomposición que se había obtenido. Eh, la salida pues era la decisión de si esa descomposición preserva las dependencias funcionales o no las preserva. En el método, pues yo tenía que verificar de que un conjunto de dependencias funcionales eh, que yo construía a partir de ciertas operaciones, pues era equivalente a las dependencias funcionales iniciales. Y para ello debía considerar cada una de las dependencias funcionales determinando el cierre del descriptor de cada uno de los descriptores con respecto a ese conjunto G, y si en ese conjunto G existía el atributo o los atributos eh, que son determinados, ¿ya? Y que aquí los llamamos Y, entonces esa dependencia se preservaba. Entonces, aquí hablaban de trucos, pero vamos a ver cómo se efectúa. Entonces, aquí estaba el algoritmo. Este era básicamente como los pasos a seguir. Empezaba con z igual a x. Recordemos que x era el descriptor de una dependencia funcional, y entonces lo primero que tenía que hacer era asumir que z era igual a x. Y luego hacía un efecto repetitivo con respecto a posibles cambios que se presentaran cuando yo hacía operaciones adicionando cada uno de los conjuntos de atributos que correspondían a las diferentes particiones, que aquí se llaman R sub i. Ya, entonces, la operación que tenía que hacer era el Z unión con el cierre de Z intersección R sub i, intersección con R sub i. Esa era la operación que tenía que hacer. Cuando yo hablo de ese ciclo para i igual a 1 hasta acá, lo que quiero decir es que tengo que hacer esa operación por cada una de las particiones. Entonces, en cada i voy a manejar los atributos de cada una de las particiones. La primera partición, la segunda partición, la tercera partición. Al final, entonces lo que tengo que hacer es verificar que Y, que recordemos, estoy analizando la dependencia X determina Y, debo verificar que Y exista en Z. ¿Ya? Entonces, si eso se verifica, entonces la respuesta es que esa dependencia sí se preserva. En caso de que no exista de que no exista ese atributo Y, entonces la respuesta sería que la dependencia no se preserva. Entonces aquí hay un ejemplo, vamos a tratar de resolverlo, ahí está resuelto, pero vamos a hacerlo paso por paso. Entonces voy a salir de aquí y voy a presentar
A ver qué se me hizo. Listo, entonces voy a presentar esta tablita donde pues yo tengo el ejercicio. Sí, aquí tengo el ejercicio. Es el mismo ejercicio, tengo la relación R con el conjunto de atributos A y las dependencias funcionales de F. El conjunto de atributos A son los atributos A, B, C y D. El conjunto de dependencias funcionales son A determina B, B determina C, C determina D y D determina A. Y las particiones son AB, BC y CD. Entonces la pregunta es si RO preserva las dependencias. Entonces en el ejercicio que voy a resolver debo considerar cada una de las dependencias. Entonces voy a mostrar aquí el primer paso sería considerar la primera dependencia que es A determina B. Por aquí está. La pregunta es si se ve bien. ¿Aló? ¿Se ve bien la presentación? Sí, Oh, profe. bueno, bueno, entonces sigamos. Este sería la preservación de dependencia, ¿no? No, voy a cambiar aquí esto porque esto es preservación de dependencias. Preservación, bueno, dependencias. Bueno, bueno, entonces aquí la primera dependencia ya lo mencioné, A determina B, y entonces empiezo con I igual a 1. Entonces recordemos aquí que yo tengo un R1 que está integrado por los atributos AB, el R2 sería la segunda partición que está en RO, que serían los atributos BC, y el tercer conjunto sería el R3, sería los atributos CD. Entonces, cuando yo digo que I igual a 1 sería el efecto que tiene sobre esa dependencia al aplicarlo en esas particiones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el Z es igual a aquí ya lo tengo, ¿sí? Y la operación me dice, bueno, ese sería como el paso cero, ¿no? Haga Z igual a aquí ya lo tengo. Luego viene unión con, y viene después intersección de Z, que es A, intersección con el R1, que sería con este conjunto AB, ¿ya? Con el conjunto AB. Hago el cierre, ¿sí? Y luego hago la intersección con R1, que sería con AB. Entonces esto me da, vamos a hacer la parte que está en el paréntesis, A intersección AB, el cierre de A intersección AB me da A, esto me da A, el cierre de A me da A, le agrego B, C, D y ya A está. Entonces tengo A, B, C y D. Intersección con AB me da AB y unido con A, entonces me da AB. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? No, profe. Voy a tratar de hacerlo un poquito más claro aquí. Entonces, bueno, aquí tengo ABC, D, intersección AB sería AB. Y entonces, ahora sí, unión con AB, pues me da igual a AB. Es lo mismo que estaba ahí, simplemente que alargué un poquito la explicación de este paréntesis. Bueno, vamos al segundo paso. Miren que ya podría yo determinar que la dependencia funcional se preserva. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar de que el Y, ¿sí? El Y exista en Z.
¿sí? Y aquí el Y es B, ¿sí? El atributo B, y el atributo B existe ya en Z. ¿Sí? Ahí está, este es el nuevo Z, ¿ya? Y ya contiene a B. Entonces, ya podríamos nosotros deducir de que se preserva, que sí se preserva la dependencia, esa dependencia. Vamos a hacerlo, vamos a continuar simplemente como para ver cómo se aplica el método, porque eventualmente podríamos encontrar en algún ejercicio que tengo que seguir revisando, ¿ya? Entonces, el Z ahora sería AB, y entonces pues voy a copiar esto aquí, pero como para simplificar, me paso a esto aquí. Bueno, vale. Unido con intersección, aquí sería AB, y el conjunto de atributos 2 es BC. Entonces aquí no es AB, sino BC. ABC. Y luego viene, eso se le calcula el cierre y luego intersección con BC, que sería R2. ¿Está claro el cambio que se hizo ahí? ¿Aló? No entiendo muy bien el ave que está ahí. ¿Cuál de los AB? Ya hay En, varios ABs. en el I2, En la el I segunda dice igual a 2, ave. bueno, este que tengo marcado ahí, ¿se alcanza a ver? Voy a tratar de agrandarlo un Sí, poquito. ese. Bueno, ese AB, mire, ese AB sale del paso anterior, mírelo, aquí está. Aquí lo estoy señalando, ¿sí? Aquí lo estoy Listo. señalando. Ese AB es el que obtuve en el paso anterior. ¿Listo? Listo, Entonces, listo por allá. listo. Bueno, entonces ahora este AB sigue siendo el mismo Z, el del paso anterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué cambió? BC. ¿BC qué es? Es el R2, que es la segunda partición. Estamos viendo el efecto de esa partición al considerar la dependencia. ¿Listo? Y BC, pues está aquí también, que es el R2. ¿Está claro? Listo, profe, claro. Bueno, listo. Entonces voy a copiar esto aquí y voy limpiando. ¿Sí? Listo. Entonces tengo... Ay, 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 me comí un pedazo. Aquí me comí, no solamente me comí un pedazo, sino que copié. Listo, vamos a ver. Ahora sí. Tengo AB, ¿sí? Tengo AB, que es este AB que tengo aquí primero. Unión, perdón, unión. Ahora AB, intersección BC, ¿qué me da? ¿Qué resultado me da? AB, intersección BC. B, ¿no? Sí, B, está bien, esa es. Entonces vamos a simplificarlo y vamos a dejar solamente lo que queda, BC. El cierre de BC, ¿sí? Perdón, el cierre de B, ya la estoy embarrando yo aquí. Intersección con BC. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cierre de B. Sí, vamos a hacer el cierre de B. Voy a mover esto un poquito para ver si me da el espacio. Bueno, entonces vamos a ver si esto me cabe aquí. Bueno, ahora lo cuadro. Entonces me queda AB, que ya lo tengo ahí. El cierre de B sería, vamos a hacer el cierre de B aquí. El cierre de B. El cierre de B sería B. Miremos aquí las dependencias. Miren, B, aquí tengo B determina C, entonces puedo agregar C. C determina D, entonces puedo agregar D. Y D determina A, entonces puedo agregar A. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Voy a hacerlo aquí así. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Y entonces ahora vamos a hacer, a ver qué resultado se obtiene. AB intersección con BCDA intersección con BC, ¿qué queda? ¿Qué valores da? ¿Qué atributos quedan? Quedaría BC.
BC, entonces vamos a borrar esto y dejamos BC solamente. ¿Listo? Y ahora sí, AB unión con BC, entonces, ¿qué resultado me da? ABC. ABC, muy bien, ese sería el nuevo Z, ¿sí? Ese sería el nuevo Z. El Z que resulta del paso 2. Bueno, ¿está claro hasta ahí? ¿Aló? ¿Está Sí, claro? profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos al tercer paso. O sea, recuerden, ¿por qué son 3 pasos aquí? Porque hay 3 particiones, R1, R2, R3. El primer R1 es AB, ya lo consideramos ahí donde dice igual a 1. El segundo es R2, que serían los atributos BC, que es el que acabamos de trabajar. Y ahora el tercero sería CD. Entonces voy a copiar, sí, voy a copiar esto que está aquí. Ahora lo vamos depurando. Listo, entonces tengo que el Z ahora es ABC. ¿Está bien hasta ahí? Aquí, pues aquí no es que sea AB, sino que es Z. Entonces, el Z es ABC. Y el R3, sí, porque estamos en el paso 3, o sea, estamos trabajando con la partición 3, sería CD. Intersección también con CD. ¿Listo? Entonces, miremos este paréntesis más interno, ABC, intersección con CD, ¿qué nos da? Nos da C. C. El cierre de C, vamos a hacerlo así con los datos que tenemos en la diapositiva. Entonces tenemos C, D, A y B, ¿no? O sea, serían los mismos 4 atributos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, voy a copiarlo porque todavía hay incrédulos. Entonces, ABC, intersección, esto me da, dijimos que esto daba C, ¿no es cierto? Entonces me da ABC. Voy a copiarlo tal como está, porque eso empieza en C, perdón. El C, el CD, A y B. Esos son los atributos que quedan aquí en esta operación. Y esto sería ya el cierre, ¿no es cierto? O sea, intersección con CD, entonces, ¿esto qué me da? CD, Daría CD. intersección con CD, da CD, y unido con BC me da ABCD. ABCD. Muy bien, esa es. ¿Listo? Ya habíamos encontrado que el atributo Y, que sería aquí el atributo B, voy a marcarlo aquí. Voy a marcarlo aquí, vamos a ver si se deja. Sí, el atributo B está, entonces, sí se preserva la dependencia. Esto podemos ya concluir que la primera dependencia sí se preserva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, vamos al segundo, a la segunda dependencia. BC, B determina C. Entonces voy a copiar aquí estos índices. ¿Listo? Porque son los mismos. Casi, vamos a ver que tenemos que hacer en algún momento algún truquito para continuar, pero la idea sigue siendo trabajarlo de la misma forma, ¿cierto? Entonces Z será igual, aquí no es A, es B, el atributo es B, y aquí entonces sería B, intersección con AB. Calculo el cierre y luego hago la intersección con AB. Entonces, B intersección AB da B. B, y el cierre de B, a ver, empecemos. B, le agrego C, le agrego D y le agrego A. Entonces va B, C, D, A. ¿Estamos?
¿Aló? Sí, profe. Bueno, voy a copiarlo otra vez, pero B, y entonces aquí sería B, dijimos C, E, A. Este sería el resultado ya de la operación de cierre de ese atributo. Intersección con AB, entonces me da AB y unido con B, ¿a qué será igual? AB. AB. Igual a AB. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos en el siguiente paso, que sería el paso 2. Y recuerden, el paso es 2 porque voy a considerar el efecto sobre la segunda partición. Entonces, la segunda partición, bueno, primero que todo, Z será igual a lo que hay en Z unido con Z intersección con R2. R2 es BC, ahí está. Hago el cierre de AB intersección con BC y luego hago la intersección con BC. Entonces, ¿esto qué me da? Vamos a irlo colocando aquí. Entonces voy a irlo simplificando. Pues me queda AB unido con, ahora sí, AB intersección BC, queda B. B, el cierre de B, BCDA. BCDA, muy bien. Intersección con BC BC. y ABC. Y entonces ahora la unión de AB con BCD, ¿a qué será igual? ABC. ABC, muy bien. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el tercer paso. Entonces aquí tengo que Z es igual al Z anterior, que sería ABC, que es el que acabamos de calcular. ¿Sí? Intersección, unión con el cierre de ABC, intersección CD, y intersección con CD, que CD es la tercera partición. Acá está en RO, la tercera partición. Entonces, ¿esto que será igual? Entonces vamos a hacerlo. ABC unido con, ahora sí, ABC intersección con CD, C. da C, el cierre de C, ya sabemos que da C de AB, intersección con CD, daría CD. CD, y entonces esto daría CD. Y ahora el resultado final sería ABCD. ABCD. Listo, me quedó B dos veces. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿qué significaría esto? ¿Qué letra debo resaltar aquí, como hice en el caso anterior? La C. La C. ¿Y por qué la C? Porque, recuerden, aquí está, mírenla, aquí la marco. Ya, estamos considerando la dependencia funcional B determina C. Entonces, si C aparece en Z, o sea, el Y de esa dependencia, en este caso C aparece en Z, eso significa que la dependencia se preserva. Entonces voy a copiar este pedacito que pues es igual. Listo, sí se preserva la dependencia. Vamos a la siguiente. Y entonces, pues vamos a copiar aquí también los índices. Listo, entonces voy a copiar esta primera parte. Vale. Entonces aquí el primer Z, ¿cuál sería? Sería C. C. Voy a hacer algo aquí antes de. La fórmula es
Z es igual a lo que había en Z. Esto sería Z intersección con R, sub I. Y aquí sería R sub I. Entonces voy a, en un momentico, yo le hago un maquillaje a esta parte aquí. Y aquí también este I viene en su índice. Bueno, esta es la fórmula que tenemos que considerar, ¿sí? Esta es la fórmula que tenemos que considerar. Voy a marcarla aquí con color azul como para distinguirla. Esa pues no, esa es simplemente como para recordar qué fórmula es la que debemos trabajar en todos los pasos, ¿verdad? Esa es en todos los pasos. Bueno, vamos entonces ahora sí, C unido con Z, que aquí entonces no es B, sino C, porque empezamos con otra dependencia que es C, el implicado. El R sub 1 sería AB, intersección con AB. Entonces vamos a hacerlo de una vez, ¿sí? Vamos a hacerlo de una vez, entonces sería C unido con, bueno, este C intersección con AB, ¿qué me da? C intersección AB, ¿qué me da? ¿Eso no es vacío? Vacío, sí, señor. Bueno, ahora se me olvidó buscar el vacío. Vamos a ver si lo encuentro por aquí rápido. Símbolo vacío, este, va a colocar este aquí. Oh, no se ve el vacío. Vamos a ver si cambiándole el tipo de letra. Esto es como símbolo, creo que es símbolo. Bueno, hay un símbolo aquí. Símbolo, sí. Tampoco. Bueno, entonces, por ahorita no lo tengo. Vamos a ver si de pronto lo tengo por acá. No, tampoco lo tengo. Bueno, dejémoslo así. Entonces, pues es vacío. Intersección con AB sigue dando vacío. Y C unido con vacío da Sí. C. Entonces es igual a C. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces voy a continuar el siguiente paso. Vale. Bueno, entonces el C sigue siendo el mismo, C, ¿no? Este es el Z obtenido en el paso anterior, ahora unido con el siguiente R sub I, que sería R2, el R2 es B, C, ¿listo? Y aquí entonces sería intersección con BC. Listo, C, intersección con BC me da Sí. C, el cierre de C, el cierre de C quedaría a ver, ¿Es el mismo de arriba? no, es el mismo, claro, siempre el cierre de C va el mismo. Ah, Pero aquí están las de dependencias, C, D, A y B, ¿cierto? CDAB. C, D, A, B. Intersección con BC, B. BC. BC, muy bien. Y unido con C, entonces, ¿qué me da? BC. BC, ¿listo? BC. Ese es. Vamos al siguiente paso. Fíjense que todavía no he llegado a D, ¿no es cierto? No tengo D. Vamos voy a copiar esto acá como para facilitar el trabajo. Listo, entonces yo tengo que ahora el Z sería BC, otro Z sería BC, ¿sí? Intersección con R sub I, el R sub I es CD,
intersección con CD. Entonces, ¿esto qué me va a dar? BC, intersección con CD, C, da C, el cierre de CD da ABCD. Intersección con CD, C, CD. Y ahora entonces tengo que el resultado, o sea, ese resultado, CD, unido con BC, ¿qué me da? CD con BC, CD con BC, unido con BC. BCD, BCD, muy bien. Aquí voy a dejarlo aquí. Si ustedes lo desean, pueden continuar haciendo como otro ciclo, porque aquí podría cambiar el valor de Z. Recuerden que el ciclo empieza mientras no cambie Z, ¿ya? Y podría cambiar. Pero entonces, ¿qué atributo nos falta? Nos falta A, que se lograría en este primer paso cuando yo hago la operación con el primer R sub I. Pero lo que yo necesito evaluar es que D, que el atributo D se encuentre en Z. Entonces, aquí lo voy a marcar. Vale. Aquí lo voy a marcar, está en Z, entonces sí preserva dependencias. María. Bueno, sí se preserva la dependencia. ¿Está claro? sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a la siguiente. Es de determinada. De determinada y hacemos la misma operación. ¿Sí? A ver. Entonces ahora aquí no es C, el primer Z no es C. ¿Cuál atributo es? D, D. Y aquí también sería D. El primer R sub I es AB. Entonces aquí está en esta primera parte y en la segunda parte también. Bueno, y entonces miremos a ver cuál sería el resultado. D, intersección AB, ¿da? vacío, Vacío. Intersección con AB, sigue siendo vacío, vacío. Y unido con D, D, da D. Muy bien. Entonces, continuamos. Listo, entonces con I igual a 2, aquí lo que cambia sería, el Z sigue siendo el mismo, porque no cambió, ¿no es cierto? Sigue siendo D, entonces, pero el R2 ya no es AB, sino que es BC. Vamos a cambiarlo. BC. Y entonces tengo que el resultado sería D, bueno, vamos a hacer D, intersección con BC, ¿qué da? Vacío. vacío, Vacío, muy bien. Y vacío, intersección con BC, vacío también, sigue dando vacío. Y unido con D, entonces va a dar D también. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bueno, entonces continuemos. Z igual a 3. I igual a 3, perdón. Entonces tengo el mismo Z porque no cambió en el paso anterior. Y ahora lo que cambia sería el R sub I. El R sub I ahora es CD. Intersección con CD. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo aquí? D, intersección con CD me da D, D, el cierre de D sería ABCD y intersección con CD daría D, CD y unido con D, D, B, D, D, pero CD, unión con D, ¿cuánto da? ¿Qué da? CD. CD, muy bien, muy bien. Por ahora no tenemos a A, mire, el que estamos buscando es A. Entonces volvemos a repetir el proceso. ¿Listo? Entonces voy a copiar
Voy a copiar lo que tengo allá, pero aquí entonces tengo que actualizar el Z, que es CD, y aquí también es CD. Y aquí entonces, pues el primer resubí, porque volvimos a empezar, ¿sí? ¿Y por qué volvimos a empezar? Recuerden que el método me dice mientras no cambie Z. Ese es un ciclo, entonces, y dentro de ese ciclo, entonces está el para i igual a 1, a 2, a 3, de acuerdo a los RI que yo tenga. ¿Listo? Entonces, tengo CD y unión con el cierre de CD con AB, intersección con AB, y entonces ahora sí. CD intersección AB queda Vacío. vacío, da vacío, y intersección con AB Vacío también. sigue dando vacío, y unido con CD, pues me da CD, ahí lo tenía, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Siguiente paso. Listo, entonces tengo que el Z no cambió, el CD, ahí está, pero el R2 sí cambia. El R2 es BC. Entonces vamos a cambiar. Vale, yo dónde puse eso. Ya la embarré yo aquí. BC. Y aquí entonces quedaría BC. Bueno, CD intersección BC. C. C, el cierre de C, ya sabemos que cualquier cierre de cualquier atributo son todos los atributos, ABCD. Intersección con BC me daría BC. BC, y unión con CD me daría CD. sí, BCD. BCD, está bien, o CDB como lo habías dicho inicialmente, está bien. ¿Listo? Volvemos a repetir. Y entonces vamos a cambiar el Z, que es BCD. Aquí también es BCD. Y ahora también tenemos que cambiar el R2, porque este es el R2. El R3 es CD. Y aquí también debe quedar CD. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me queda? BCD, intersección con CD me da CD. CD. El cierre de CD sería ABCD también. Intersección con CD, CD. CD, y unido con BCD, BCD. BCD. Entonces observen que por ahora, ¿sí? Observen que por ahora, vale, observen que por ahora no me aparece el atributo A, ¿sí? No me aparece el atributo A. Voy a pintarlo como de otro color, como para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces vuelve y juega, ¿sí? Vuelve y juega. Listo, entonces voy a copiar esta última, que es la más parecida a la que necesito. Listo, entonces tengo que Z es BCD. Aquí está BCD, también está bien, pero aquí sería el R1 y el R1 es AB. Aquí también es AB. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me quedaría? BCD intersección AB me da B. B, el cierre de B, ya sabemos, son todos los atributos ABCD. Intersección con AB, AB. AB, y unido con BCD, ABCD. ABCD. Entonces ya apareció el atributo que nos estaba haciendo falta, que es A, que es el que estamos buscando aquí. ¿Sí? Entonces, como está en Z, entonces sí se preserva. ¿Sí? Voy a colocarlo. Se preserva la dependencia. ¿Sí? Se preserva la dependencia. Estos los podríamos hacer y el resultado no va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces sería como hacer estos mismos ejercicios que hicimos arriba, pero como ya encontramos el atributo A, pues no necesitamos continuar. ¿Preguntas?
No, profe. Bueno, entonces, ¿qué podríamos concluir? Miren, miren la pregunta que estaba aquí al final. Miren, ¿Rho preserva las dependencias? Sí se Entonces, preserva. exactamente, la conclusión es que Rho sí preserva las dependencias. Vamos a... Bueno, yo creo que ahí voy a ponerlo en color azul como para resaltarlo simplemente. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, listo, este es el algoritmo. Fíjense que a pesar de que el algoritmo en sí no es como tan evidentemente claro, llamémoslo de esa manera, al irlo aplicando, al irlo haciendo, pues ya uno va viendo que no es que sea una cosa del otro mundo. Es simplemente recordar cómo es la fórmula, cómo es que funciona y hacerlo bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que pues en los cierres tienen que usarse las dependencias funcionales y esas dependencias funcionales pues ya están dadas, entonces pues si ya sabemos sacar el cierre de un atributo, entonces pues va a ser relativamente simple hacer esa partecita y ya las operaciones de unión y de intersección, pues yo creo que son conocidas por todos. Bueno, algo que quieran agregar, una pregunta o algo. Nada. Por mí no, profe. Bueno, listo. Entonces voy a salir de ahí y voy a continuar. Listo. Entonces este es el ejercicio. Este es el ejercicio que acabamos de hacer. Pues yo lo había resuelto a mano, digámoslo así, y entonces pues decidí tomarle como la fotico y ponerla allí. Me pareció que es más o menos lo mismo que hemos hecho. Si ustedes observan, pues ahí no está coloreado el atributo que estamos buscando, pero sí estaba resaltadito ahí, sí está subrayadito. Bueno, vamos a continuar entonces. Muchas gracias. Ya vamos a salir de aquí. Entonces, denme un momentico, yo salgo. Eh, ya no estaba ahí. Bueno, entonces vamos, denme un momentico, busco la presentación que sigue. Es la 8. Bueno, ahora sí. Bueno, preguntas no hay, ¿no? Entonces, miren, esta parte que sigue, pues va a ser como un repaso de lo que hemos visto. Ya, entonces voy a andar un poquito rápido en esta parte. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta en el momento en que ustedes vean algo que no les suena o algo que de pronto no entendieron o que ahí no se ve claro, pues entonces, por favor, me dicen. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el tema de la normalización. ¿Sí? Entonces, ese es el tema que sigue. Detrás de esos temas de normalización, pues está el concepto de las dependencias funcionales y todo lo que hemos estado viendo en esta parte del curso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer como un repasito porque tenemos que tenerlo claro y tenemos también que ver cómo es que se van a aplicar en las formas normales. ¿Ya? Entonces, las dependencias funcionales pues son reglas independientes del tiempo que verifican los atributos en un contexto determinado. Básicamente son restricciones que se imponen sobre los atributos. ¿Ya?
Entonces, cuando yo digo que el código de una persona o la cédula de una persona determina su nombre, ya determina su fecha de nacimiento, determina, bueno, cualquier otra cosa, es porque estoy definiendo una restricción, ¿ya? Una restricción en torno a unos atributos. Esa parte no es, llamémoslo así, no es gratuita, es obtenida del mundo real del problema. Y entonces es parte del trabajo que tenemos que hacer cuando hacemos un estudio para un cliente, ¿ya? Entonces necesitamos definir cuáles son las dependencias funcionales dadas las dependencias funcionales, pues ya tenemos esas restricciones y ya con esas restricciones, entonces nosotros podemos tener como más certeza acerca de qué es lo que yo puedo hacer, cuáles son las llaves del problema, las llaves primarias, cuáles pueden ser las llaves foráneas, cómo hago para normalizar el problema, cómo hago para encontrar que una partición determinada cumple con ciertas propiedades. Entonces, todo eso que hemos visto se logra gracias a esas dependencias funcionales. Entonces, pues la dependencia funcional dice, tengo un atributo X, ya que es un atributo que existe en el conjunto de atributos A, determina funcionalmente a Y, que es otro atributo u otro conjunto de atributos que también está en A. Se representa con X, una flechita Y, ¿ya? Y entonces la definición de la dependencia funcional lo que me dice es que si X determina Y, aquí lo que dice es Y depende funcionalmente de X, que es exactamente lo mismo. Sí, solo si cada valor de X tiene asociado en todo momento un único valor de Y. ¿Sí? Recuerden, si yo defino X, automáticamente queda definido Y. No importa que el Y se repita. ¿Sí? Por ejemplo, el código 2020, ¿ya? Determina que es estudiante del plan de tecnología en desarrollo de software. Pero el código 2019 también determina que el plan de estudios es tecnología en sistemas de información o en desarrollo de software. O sea, el implicado puede repetirse, pero tiene un valor de X diferente, ¿ya? Lo que sí no puede suceder es de que yo tenga el atributo, por ejemplo, el código de estudiante, por ejemplo, 2019, ¿ya? Y que determine que tiene un plan y que ese mismo código de estudiante tiene otro plan diferente. Eso no es posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque la definición de dependencia funcional me dice que eso no es posible. Bueno, los descriptores equivalentes, también habíamos visto que eran los descriptores equivalentes. Yo digo que los atributos X y Y son equivalentes. Cuando yo tengo una dependencia funcional, X determina Y, pero también hay otra que dice que Y determina X. Entonces se representa con X es equivalente con Y ese es equivalente es una flecha con doble cabeza. Por ejemplo, el documento de identidad es equivalente con el código laboral. En algunos contextos pueden tener esa situación, ya que tengan también un código laboral, que no usen necesariamente el documento de identidad, pero que sí tengan un código laboral, y ese código laboral, pues en algunos momentos podría reemplazar a el documento de identidad dentro de la empresa, ¿ya? Dentro de la empresa. Las dependencias transitivas, también habíamos hablado algo de ellas y pues no las habíamos visto así como explícitamente, pero en los axiomas de Armstrong estaban declaradas. ¿Ya? Entonces tengo una relación con un conjunto de atributos A y un conjunto de dependencias funcionales, y X y Y son dos descriptores sobre A, ¿ya? Dos descriptores son dos atributos. Entre los descriptores X y Y se presenta una dependencia transitiva si se cumple que
Primero, X intersección Y es conjunto vacío, o sea, no es lo mismo. X es diferente de Y. B, existe un descriptor Z, está contenido en A, tal que Z intersección X es vacío. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Perdón, no te escuché. Steven, ¿estaba hablando? Se yo como con demasiado ruido, entonces no. Ah, bueno, listo, no hay problema. Tranquilos, yo sigo. Bueno, entonces les decía que debe cumplir con la siguiente propiedad. Un descriptor Z está contenido en A, tal que Z intersección X es vacío y Z intersección Y también es vacío. Y C, entonces tengo que X determina Y, Y determina Z, y X entonces por la regla de Armstrong, digámoslo así, X determina Z. Esa sería la dependencia transitiva. Esa es la que nosotros tenemos también que aprender a ubicar, ¿sí? Entonces tengo X determina Y, Y determina Z, y puedo derivar de que X determina a Z. ¿Alguna pregunta con las dependencias transitivas? Bueno, las dependencias transitivas son importantes. En la normalización vamos a ver que vamos a tener que eliminarlas, ¿no es cierto? Y vamos a ver también la forma de eliminarlas de ese conjunto de dependencias y de ese problema que tenemos, de esa relación en la cual ella actúa. Bueno, tengo también dependencias parciales. Una dependencia X determina Y. Es parcial cuando hay un descriptor X' que está contenido en X, o sea, X está conformado por dos o más atributos y hay uno de ellos o algunos de ellos de tal forma que ese X' determina Y. O sea, una parte del descriptor, ¿sí?, determina el implicado. Entonces, eso sería una dependencia parcial. Un ejemplo podría ser el código del ISBN de un libro y el nombre del libro determinan cualquier atributo del libro, ¿ya? Entonces, el código del libro y el ISBN del libro, entonces podríamos decir que generan una dependencia parcial porque cualquiera de ellos puede derivar algún dato del libro, ¿ya? Entonces, si no existe ese descriptor X' contenido en X, de tal forma que ese X' determine a Y, entonces dice que la dependencia es total. Y es lo que buscamos cuando nosotros ya concluimos nuestro diseño, ¿ya? Que todas las dependencias sean de tipo total, que no hayan dependencias parciales. Bueno, aquí hay un grafo de dependencias funcionales. En el pasado habíamos visto una que era con rectángulos. Ahora lo estamos haciendo con óvalos, ¿ya? Entonces lo podemos hacer de ambas maneras. Este es simplemente algo gráfico. Acá a la izquierda están las dependencias. Cédula, número de la cédula determina el nombre, determina el país, determina la ciudad. El código del producto determina la descripción del producto, determina el color y determina el peso. La cédula y el código del producto determinan la cantidad. Entonces, esa podría ser unas dependencias funcionales. Entonces, yo tengo gráficamente, pues tengo aquí el atributo cédula número determina el nombre, el país y la ciudad. El código del producto determina la descripción del producto, el color y el peso. Y cédula número más código del producto determinan la cantidad. Aquí habría podido yo colocar un óvalo también alrededor de estos atributos cédula número o CC número y alrededor de este código de producto también. Bueno, estas son los axiomas de Armstrong. Pues voy a pasarlos muy rápido también.
la idea es utilizarlos para inferir nuevas dependencias funcionales. ¿Ya? Entonces, esas dependencias deben cumplirse en toda la base de datos. ¿Ya? Entonces, tenemos la reflexividad. Entonces, yo tengo que si X determina Y, entonces... bueno, este no me quedó tan claro aquí. X determina Y, entonces X determina Y. Creo que aquí es aquí es con un contenido, ¿sabes? Perdón. Aquí es si X contiene a Y, entonces X determina Y. ¿Sí? Aquí este atributo, esto no es una dependencia, sino que está contenido. Y por ahí creo que yo no veo ningún contenido más, entonces yo creo que ahí también hay algún errorcito más adelante. La aumentatividad, este también es, si X determina Y y W determina Z, entonces XW determina YZ. Este es el de aumentatividad. Transitividad, este lo hemos utilizado y yo diría de manera, ahí sí de manera truculenta, porque decimos, por ejemplo, AB determina AB, ¿ya? Y entonces le agregamos AB a una dependencia que ya está. ¿Ya? Entonces hay que agregarlo en ambas partes de la dependencia, tanto en el implicado como en el determinante. La transitividad que la acabamos de ver, X determina Y y Y determina Z, entonces yo puedo inferir que X determina Z. La pseudotransitividad sería X determina Y, W determina Z, entonces XW determina a Z. O también podría ser determina a Y. ¿Sí? La unión también es bastante útil, sobre todo cuando he reunido varios atributos para declarar una dependencia funcional. Entonces yo tengo que X determina y X determina Z. Ese sería al contrario, ¿no? Cuando yo tengo dependencias donde la segunda parte es simple. Entonces yo puedo inferir que X determina YZ. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, el código del estudiante determina el nombre, el código del estudiante determina el plan de estudios, el código del estudiante determina la dirección de residencia, el código del estudiante determina su teléfono, el código del estudiante determina, bueno, su nombre, etc. ¿Ya? Y entonces, con el axioma de unión, yo lo que puedo decir es, el código del estudiante determina el nombre, determina el plan, determina la dirección, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puedo tener varias dependencias y puedo aplicarle la unión, y entonces me queda una sola dependencia, pero producto de esa unión. ¿Ya? La descomposición sería el proceso inverso, donde yo tengo que si X determina YZ, yo puedo inferir de que X determina Y y X determina Z. Entonces, ese también lo usamos porque en algún ejercicio teníamos que aplicar esa descomposición porque la segunda parte debía ser un atributo simple. Bueno, entonces estas reglas pues son seguras porque no generan dependencias funcionales incorrectas. ¿Ya? Las correctas son cualquier dependencia inferida que se cumpla en R, en las relaciones, esas son las correctas, pero cuando yo aplico los axiomas de Armstrong no se generan dependencias funcionales incorrectas. Las reglas son completas porque para un conjunto de dado F de dependencias funcionales nos permiten generar un cierre completo. Me llevan a la derivación del conjunto de dependencias funcionales, obteniendo todas las dependencias funcionales posibles. Recuerden que el cierre lo que hace es generar todo el conjunto posible de dependencias funcionales porque de ahí salen unas nuevas. ¿Ya? O se simplifican algunas, entonces quedan las que son, ¿sí? En el cierre del conjunto de dependencias funcionales. Bueno, para realizar el cálculo del cierre de las dependencias funcionales se necesitan usar tres axiomas adicionales que son pseudotransitividad, unión y descomposición, que son los que vimos en la página anterior, que ya conocemos. Bueno, ya entonces vamos a hablar un poco más
en serio, llamémoslo así, acerca de la normalización. Y lo que vamos a aplicar es el enfoque de descomposición, donde yo tengo un conjunto de atributos, tengo un conjunto de dependencias, ¿ya? Y entonces lo que voy a hacer es descomponerlo en particiones, ¿ya? Y entonces esas particiones pues deben cumplir como con ciertas características. Ya vimos que las particiones tienen que tener algunas características que son fundamentales, ¿ya? Y eso pues no lo podemos tampoco dejar de lado. Bueno, el primer paso que nosotros vamos a aplicar en la descomposición sería, vamos a asumir la existencia de una relación universal U con el conjunto de atributos A1, A2, etcétera, a su n. Vamos a calcular las claves de U, ¿ya? Entonces, ese primer conjunto, porque no tenemos más, entonces nos puede generar un conjunto de claves. Ese proceso, pues ya lo vimos nosotros, cómo se hace. ¿Ya? Generar todas las posibles claves de un conjunto dado de atributos y un conjunto de dependencias funcionales asociados. Esas claves serían el conjunto de claves de toda la base de datos que tenemos nosotros ahí. El siguiente paso sería descomponer las relaciones que no están en primera forma normal. ¿Ya? Entonces vamos a ver más adelante cuál es la característica que tiene la primera forma normal, ¿ya? Y entonces de esa manera pues vamos empezando a depurar y a construir un conjunto de relaciones un poco más precisas con respecto a la necesidad que tenemos. El segundo paso es descomponer relaciones que tengan dependencias incompletas, ¿ya? Recalculando las claves. En cada paso hay que recalcular claves de esas nuevas relaciones que se obtienen. ¿De dónde salen las que están en segunda forma normal? De las que están en primera forma normal. ¿Ya? Y el tercer paso es descomponer relaciones con dependencias transitivas. ¿Ya? Recuerden que yo mencioné por ahí algo de que las dependencias funcionales las íbamos a necesitar, sobre todo la transitiva, en el axioma de Armstrong para encontrar dependencias transitivas porque no eran deseables en el proceso de normalización. Con eso obtenemos la tercera forma normal. Y vamos a ver que vamos a avanzar un poquito más de la tercera forma normal. Pero en general podríamos decir que este es como el proceso que vamos a seguir para trabajar en la normalización. Entonces, la primera forma normal, ¿qué me dice? Para que una base de datos esté en primera forma normal, cada columna debe ser atómica. Entonces, cuando se habla de que cada atributo debe ser atómico, entonces significa que todas las entradas, todos los atributos son simples, no existen grupos repetitivos. Aquí en el ejemplo tenemos personal y resulta que nombre está compuesto de apellido y nombre. Los teléfonos, entonces tengo teléfono fijo y teléfono celular. Los hijos, tengo hijo 1, 2, 3, puedo tener hasta más. Email, podría pasar lo mismo, podría dejar uno solo, tal como está planteado ahí, pero podrían ser más de uno. Entonces, esta relación personal, pues no está en primera forma normal porque tiene entradas, tiene atributos que no son simples. ¿Ya? Tienen grupos repetitivos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Hay algo que no entiendan o está claro todo? Sí, profe, todo claro. Bueno, Claro, todo claro. bueno, entonces sigamos. Segunda forma normal. ¿Ya?
Entonces, para que una base de datos esté en segunda forma normal, primero, pues debe estar en primera forma normal. En otras definiciones, no se habla sobre la base de datos, sino sobre las tablas. Entonces dicen que para que una tabla esté en segunda forma normal, primero pues debe estar en primera forma normal. Eso es el primer paso. Y todas las columnas que formen parte de una clave candidata deben aportar información sobre la clave completa. Es decir, yo no puedo tener dependencias de tipo parcial. Recuerden, dependencias de tipo parcial son aquellas dependencias donde una parte de los atributos de la clave determinan algún atributo. No, eso no podría suceder, no debería suceder. Entonces, esta clave significa que solamente debo almacenar información sobre un tipo de entidad donde todos los atributos dependan exclusivamente de la clave principal. ¿Ya? Entonces, no hay dependencias parciales. No pueden haber dependencias parciales. Miremos este ejemplo, ocupación. Tengo el número del cliente, el nombre del cliente. Esta ocupación es como de un hotel, ¿no es cierto? El número del cliente, nombre del cliente, número de la habitación, el precio de la noche, el tipo de la habitación y la fecha de entrada. Entonces, si nosotros analizamos la información, pues vemos que el número de la habitación, ¿sí? El número de la habitación determina el precio del cuarto y el tipo de cuarto, tipo de habitación. ¿Ya? La llave de ocupación, entonces, sería número de habitación y fecha de entrada. Recordemos que esta no es información del cliente propiamente, sino que es información de la ocupación que tienen los cuartos de un hotel, ¿sí? Entonces aquí tengo el número del cliente. El número del cliente, podríamos decir que el número del cliente determina el nombre del cliente, ¿sí? Pero como estamos hablando de la ocupación, entonces necesito una llave para todos los atributos que hay en ocupación. Entonces, número de habitación y fecha de entrada determinan pues la llave principal de ocupación. Miremos qué es lo que debo hacer. Pues debo sacar esas dependencias parciales. Entonces, número de habitación, precio de la noche y tipo de habitación debe salir de ahí, pero debo dejar algo. ¿Qué es lo que dejo? El atributo que es determinante en esa dependencia funcional. Ahí podemos ver claramente que el número de habitación determina el precio y determina el tipo de la habitación. ¿Ya? Entonces, esa es una dependencia funcional. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Saco de ahí los tres atributos, creo una nueva tabla. ¿Ya? Esa nueva tabla sería habitación, que ahí la llamo habitación 2FN, y dejo el atributo que es determinante, que sería el número de la habitación. ¿Por qué? Porque si me lo arrastro y no lo dejo, entonces la ocupación pues va a perder su llave. ¿Ya? Y entonces de la ocupación saco los atributos que son implicados en esa dependencia, precio y tipo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué me queda? Número del cliente, nombre del cliente, el número de la habitación y la fecha de entrada. Y número de habitación y fecha de entrada seguirían siendo la dependencia funcional de esa tabla. ¿Ya? Por el otro lado, habitación, pues ya dijimos, es una dependencia funcional, básicamente la que hemos movido de ahí, y entonces tengo el número de la habitación y precio y tipo de habitación, y ahí está la dependencia funcional. El número de habitación determina el precio y el tipo de habitación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. No, señor. Bueno, entonces continuemos. Forma normal voice code. Entonces, una relación está en la forma normal voice code si cualquier atributo solo facilita información sobre claves candidatas y no sobre atributos que no forman parte de ninguna clave candidata. La forma normal voice code básicamente tiene que ver con el manejo de las claves candidatas. Permite que yo tenga un manejo de llaves candidatas. O sea, la llave
primaria no la he determinado todavía, no la he determinado aún, entonces la forma normal Voice Code me deja trabajar las llaves candidatas como las tenga. Listo, entonces, bueno, aquí tengo... Sí, bueno, entonces en el mismo ejemplo tengo la ocupación en segunda forma normal, tengo número del cliente, nombre del cliente, número de habitación, fecha de entrada. Las dependencias funcionales serían número del cliente determina el nombre, el número de la habitación y la fecha de entrada determinan el número del cliente. Entonces, esas serían como las dependencias funcionales. Entonces, si nosotros revisamos, pues número de cliente sería como una... o sea, habría como una especie de transitividad allí y por eso quedaría ahí número de habitación y fecha de entrada determinan no solamente el número del cliente, sino el nombre del cliente, por esa transitividad. Pero las dependencias, perdón, la forma normal Voice Code me permite el manejo o facilita el manejo de esas dependencias funcionales que manejan llaves candidatas. Aquí el número del cliente podría ser una llave candidata y el número de habitación y fecha de entrada también podría ser otra llave candidata. Mientras tanto, pues la otra relación, la otra tabla queda igual. ¿Ya? El número de habitación determina el precio de la noche y el precio de la habitación, aquí no es precio de noche, sino precio de habitación y el tipo de habitación. Aquí está. Denme un momentico, yo corrijo aquí porque yo creo que esto no me quedó. Ah, sí, está precio noche. Está bien. Bueno, continuemos entonces. La tercera forma normal. Entonces, una base de datos o una tabla está en tercera forma normal si ya está en segunda forma normal y además todas las columnas que no sean claves dependen de la clave completa de forma no transitiva. Entonces, miremos este ejemplo. Tengo ciudades, tengo la identificación de la ciudad. Con ese código de la ciudad, pues determino el nombre de la ciudad, su población, la superficie, la renta y el país. Pero resulta que el país determina el continente, por lo tanto, ahí hay una dependencia transitiva, ya que yo puedo inferir entonces que ciudad determina continente. ¿Sí? Esa sería la dependencia transitiva. Esa dependencia transitiva yo la puedo sacar de ahí, y sí, ya vimos cómo se hacía. Esa dependencia, con esa dependencia construyo una relación con esos atributos y en la relación original dejo el atributo que es determinante. ¿No es cierto? En este caso yo tengo que país determina continente, se van aquí a la relación países y el atributo país, que sería el atributo determinante, se queda también en ciudades. ¿Ya? Entonces ahí tengo, ahí se quedarían en ese sitio. Entonces, si ustedes observan, aquí en ciudades ya no está continente, pero sí está país. ¿Ya? De esa manera, entonces yo puedo asociar o traer o recuperar la información acerca de esa ciudad, a qué continente pertenece. ¿Ya? Porque yo puedo establecer una llave foránea a país y recuperar el continente correspondiente. Aquí la dependencia funcional para esta primera relación ciudades sería la identificación de la ciudad, determina el nombre, la población, la superficie, la renta y el país. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, vamos a continuar.
Bueno, en la forma normal voice, pues no deben existir interrelaciones. Este es un ejemplo que me encontré por acá. Y entonces, miremos ocupación en la segunda forma normal. Los atributos cliente y nombre del cliente solo proporcionan información entre ellos, cliente y número del cliente. Ya, entonces yo podría sacarlos, ¿sí? Sacarlos y crear una nueva relación. Entonces tengo que cliente es una relación con los elementos que aparecen en esa dependencia. Número del cliente determina el nombre del cliente, ahí están los dos atributos, y el atributo que es determinante se convierte en la llave primaria de cliente. ¿Qué es lo que hago? Pues saco los atributos implicados de esa dependencia funcional, los saco de la relación ocupación 2FN y entonces con lo que queda construyo la relación ocupación BCFN, o sea, la ocupación en la forma normal voice code. Entonces se me queda número del cliente, número de habitación y fecha de entrada. Y resulta que número de habitación y fecha de entrada pues determinan el número del cliente. Si necesito el nombre, pues vengo a cliente y recupero el nombre. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Bueno, entonces voy a dejar este problemita un momentico, ¿ya? Y entonces, por favor, trabajen un ratico, voy a tomar un vasito de agua que llevo hablando un ratico y ya se me secó el guarguero, ¿ya? Entonces nos vemos en 3, 4 minutos.
Bueno, ya de regreso. Bueno, entonces, ¿ya lo trabajaron? ¿Aló? Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Bueno, listo. Entonces, continuamos. Bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces aquí recogemos como todo el conjunto de atributos, ya nombres, apellidos, dirección, teléfono, título profesional, fecha de nacimiento, ya, y recuerden que la información es acerca del profesor, ¿no? Máximo 5 materias, el nombre del departamento, la comisión, hay máximo 3 comisiones, eh, coordinaciones que realiza el profesor. Vamos a devolvernos un poquito. Aquí están como la información que se desea manejar, pero ya nosotros le hemos colocado allá como ciertos valores que limitan cierta actividad. Ya, entonces, eh, la comisión, por ejemplo, entonces, dijimos, el profesor solamente puede estar o pertenecer a máximo 3 comisiones. Puede coordinar también alguna de las comisiones, máximo serían 3. Entonces, esa información pues no estaba aquí, pero la necesitamos porque recordemos que en la primera forma normal, pues todos los atributos deben ser atómicos y eso significa que yo no puedo tener grupos de repetición, o sea, yo no puedo tener un atributo que se llame cursos, ¿ya? Y entonces dentro de cursos va como una lista, ¿ya? Una pila de cursos. ¿Ya? Lo mismo pasa con las coordinaciones o con las comisiones. ¿Ya? Entonces hay que limitar también algunos de los valores que se manejan. Entonces aquí, por ejemplo, las materias máximo serían 5 y por eso aparece cada curso con un número al lado. ¿Ya? Curso 1, 2, curso 3, curso 4, curso 5. ¿Ya? Entonces ahí, en este momento, ya podemos tener la relación profesor en tercera forma normal. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora, pues, las dependencias funcionales, pues, no nos han afectado mucho. Ya, sin embargo, pues esas dependencias funcionales las necesitamos porque en los siguientes pasos sí lo vamos a requerir. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Entonces, aquí, bueno, el ejercicio me pedía solamente normalizarlo a la primera forma normal. Pero si nosotros quisiéramos tener algunas dependencias, empecemos a mirar. El documento de identidad del profesor determina el nombre o los nombres y los apellidos, determina su dedicación, determina el nombre del departamento y determina el curso 1, determina el curso 2, el 3, el 4, el 5, lo mismo las comisiones y las coordinaciones. ¿Ya? Entonces, el documento de identidad del profesor determina todos los atributos en esta relación. ¿Está claro? Entonces es posible que esa relación profesor no solamente esté en primera forma normal, sino que esté en otra forma normal superior. Bueno, sigamos entonces ahora ejemplos para la segunda forma normal. La segunda forma normal, ¿qué es lo que nos decía? Que no podíamos tener dependencias de qué tipo? Parcial. Parciales, dependencias parciales. Recordemos que la dependencia parcial es aquella donde una parte de la llave determina un atributo, que es también determinado por toda la llave.
Entonces tengo la relación pedido, tengo artículo y código del depósito, tengo la cantidad de artículos y tengo la dirección del depósito, ¿sí? Entonces, en este diseño, pues la llave sería artículo y depósito, determinan la cantidad y determinan también la dirección. Pero si nosotros vemos las dependencias funcionales como con más detenimiento, entonces encontramos que el artículo y el código del depósito, o sea, el almacén, determinan la cantidad. La cantidad no depende ni del artículo, podría depender del artículo, pero si tenemos almacenes o tenemos depósitos o sucursales, entonces en cada sucursal hay una cantidad. ¿Ya? Entonces, por eso artículo y código del depósito determinan la cantidad que hay en ese depósito, de ese artículo. ¿Ya? Y la otra dependencia es que el código del depósito determina la dirección del depósito. El artículo no determina la dirección. ¿Ya? Es el depósito, el código del depósito. Ahí tenemos entonces una dependencia de tipo parcial. La llave, recordemos, la llave primaria es artículo, código del depósito y una parte de la llave primaria. En este caso, el código del depósito determina un atributo de la relación. Y el atributo que determina, en este caso, es la dirección. Entonces, para normalizarla, hacemos el mismo procedimiento que hemos visto. Retiro los atributos, bueno, creo una nueva relación con la dependencia funcional, que en este caso es parcial, serían de código del depósito y dirección, ahí está, depósito 2FN, código del depósito y dirección, y arrastra también su dependencia respectiva. El código del depósito determina la dirección. En pedido, que sería la relación original, ¿qué es lo que queda? Pues queda el atributo que es el determinante de esa dependencia. Entonces, código, artículo y código del depósito determinan la cantidad. Entonces, la dependencia funcional aquí sería artículo y código del depósito determinan la cantidad. O sea, yo no podría eliminar tampoco el código del depósito, porque si borro el artículo del depósito, lo elimino de la relación, entonces no me queda claro pues esa cantidad que corresponde. Podría ser al artículo, pero dijimos que esa cantidad era la que había en cada sucursal o en cada almacén. Bueno, ¿está claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, fíjense que estamos casi que repitiendo lo que hemos hecho y este sería un proceso de normalización que yo llamaría empírico, en el sentido de que pues cualquier persona lo puede hacer y muchas personas inclusive se meten a trabajar en sistemas y leen esta parte de la normalización y la aplican y seguramente les va bien, ¿no? Pero la parte teórica que soporta esto, pues la desconocen. Entonces vamos a continuar. Dicta materia, es otra relación, entonces tengo código de materia o materia, profesor, sección y departamento. Entonces las dependencias funcionales serían materia profesor determina sección y determina departamento y profesor determina departamento, materia determina sección. Entonces, ¿cuántas relaciones podrían salir ahí en esa normalización? 3. 3, exactamente. Recordemos, tengo la llave primaria materia profesor. ¿Cuántas dependencias parciales tengo? ¿Cuántas dependencias parciales tengo ahí? 2. 2, 2.
Recuerden que las dependencias parciales están asociadas con la llave primaria. ¿Por qué? Porque un atributo o una parte de la llave primaria determina funcionalmente otros atributos de la relación. Entonces yo tengo que profesor, que es un atributo de la llave primaria, determina el departamento. Y tengo otra dependencia que es la materia, determina la sección. Ya tengo dos dependencias parciales. En cada caso tengo que sacar esas dos dependencias, se arrastran para relaciones diferentes, ¿no es cierto? Una sería profesor departamento, la otra materia sección, y las llaves primarias entonces se quedan en la relación original, ya que sería dicta materia. Entonces, ya con eso, entonces, y se borran los implicados, ¿no? Se borrarían departamento y se borra sección. Bueno, vamos. Tercera forma normal. La tercera forma normal busca eliminar las dependencias de tipo transitivo, ¿sí? De tipo transitivo. Miremos a ver, tengo personal, código del empleado, código del departamento y ubicación. Entonces yo tengo que el código del empleado determina el código del departamento y la ubicación. Bueno, la ubicación y también la ubicación, ¿sí? Ahí están los tres atributos. Pero también tengo que el código del departamento determina la ubicación. Eso significa que en la primera dependencia, código de empleado determina código del departamento de ubicación, pues se empleó la transitividad porque dice que el código de departamento determina ubicación. Entonces, ubicación ha sido inferido a través de la dependencia funcional transitiva. En este caso, también debo retirar esa dependencia transitiva, que sería código de departamento y ubicación. Ahí aparece como departamento. Esa partición entonces arrastraría esa dependencia y en personal entonces quedaría el código del empleado y quedaría el código del departamento. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma. Las dependencias funcionales, pues serían las que están allí. Desaparecería en la primera dependencia, desaparecería la ubicación, porque quedaría asociada con el código del departamento. ¿Sí? Bueno, tengo otra base de datos, tiene el nombre del estudiante, el documento de identidad, la edad, las asignaturas que cursa, el semestre, la escuela, el nombre del representante legal de ese estudiante, la dirección del representante legal, el profesor de la asignatura y la nota que obtuvo en la asignatura. Entonces me piden normalizar esta información hasta la tercera forma normal. Entonces, ¿qué es lo que no debe haber ahí? Pues primero, deben estar todos los atributos en forma atómica. Para la segunda forma normal, debo eliminar dependencias de qué tipo? Parciales. Parcial. Y para la tercera forma normal, eliminar las dependencias de tipo Transitiva. transitivas. ¿Listo? En el laboratorio hay un problema como de este tipo, ¿no? Entonces, para que sepan, cuando se llegue allá, pues sepan de qué trata. Entonces, miremos a ver, la tabla la he llamado registro académico, tiene nombre, documento de identidad, edad, nombre de la asignatura, semestre, escuela, nombre, dirección, profesor, nota, ¿sí? Entonces, las dependencias funcionales serían documento de identidad, determina el nombre, la edad, el nombre del representante legal, la dirección del representante legal. ¿Ya? El nombre del representante legal, acá está al final, determina la dirección del representante legal. El nombre de la asignatura determina el semestre de la asignatura, la escuela,
y el profesor que la dicta. Y el documento de identidad y el nombre de la asignatura determinan la nota. Entonces, esas son las dependencias funcionales que hay en esta relación registro académico. Entonces, cuando yo descompongo, entonces, ¿qué observo? Que, pues primero yo no he determinado cuál es como la llave primaria, podría hacerlo, pero entonces con las dependencias funcionales, pues yo las puedo ir, digámoslo así, puedo ir organizando mis relaciones y por cada dependencia funcional sacar una, una nueva relación por cada dependencia funcional. Entonces, tengo estudiante, tiene documento de identidad, nombre, edad, nombre del representante legal y dirección. ¿Sí? Entonces, aquí voy a resaltarlos. Aquí voy a resaltar, bueno, perdón. A ver qué me hizo. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es, miren, tengo el nombre y la dirección del representante legal, ¿no es cierto? Pues las dejé ahí, pero realmente si yo creo la relación representante legal con el nombre y la dirección, pues debería sacar de ahí cuál atributo debería sacar. A ver, de la relación estudiante, si yo tengo estos atributos acá, ¿sí? Pero también tengo esta dependencia, esta relación que tiene el nombre del representante legal y la dirección del representante legal. Entonces, de esta relación estudiante, ¿qué atributos debo sacar? Nombre RL y dirección RL. Pues esos irían a representante legal, son los que están allí, pero de estudiante tiene que borrarse un atributo. ¿Cuál sería? Dirección, porque por nombre puedo ir a representante legal. Exactamente, voy a borrarlo de una vez, ¿no es cierto? Aunque el problema me pide, mire, normalice hasta la primera forma normal, ¿sí? Listo, en las otras, asignatura, nombre de la asignatura, semestre, escuela y profesor. Entonces ahí está con su dependencia. Documento de identidad y nombre de la asignatura, pues determinan nota, ahí están. ¿Ya? Y entonces aquí, ¿qué es lo que me faltaría? Simplemente como resaltar la llave primaria, ¿no es cierto? Aquí tengo este junto con el nombre de la asignatura y acá el nombre del representante legal, pues es la llave primaria. Y entonces, si ustedes observan, los atributos que son llave primaria coinciden con los determinantes en las dependencias funcionales. ¿Sí se ve eso? ¿Aló? ¿Aló? Así es. Bueno, sigamos entonces. Bueno, si me piden normalizar hasta la segunda forma normal, entonces, pues, ¿qué tendría yo? Básicamente lo que yo hice anteriormente. El estudiante le quité la dirección del representante legal y entonces ya quedó en segunda forma normal. Es decir, no hay dependencias de tipo parcial. Ya voy a, vale, denme un momentico. Bueno, entonces sí, aquí a colocar cuál es, no es que bueno, ya lo hice aquí, pero entonces la idea era hacerlo acá, que estamos, ya, documento de identidad, el nombre del representante legal va a resaltar, sí, con una línea por debajo.
Listo, y entonces ya sabemos o ya vemos en todas las relaciones que hay un solo atributo y ese atributo no se puede ya fraccionar, no se puede partir, ¿ya? Por eso está en segunda forma normal, ¿ya? No hay subconjuntos de atributos que determinen funcionalmente algún otro atributo de la relación. Ahí están abajo están las dependencias funcionales, es decir, ya hicimos la tarea, no existen dependencias parciales, todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la clave primaria completa. Continuemos a ver, la tercera forma normal. En la tercera forma normal lo que me piden es que no pueden haber dependencias de tipo parcial. ¿Sí? Vamos a ver si hay alguna. Bueno, esa sí la habíamos nosotros detectado desde la primera forma normal. Recuerden esta, voy a resaltarla aquí, ¿sí? Aquí dice que está en tercera forma normal ahora, pero anteriormente al lado de la dirección estaba, perdona, no, estaba esta, ¿ya? Estaba esta originalmente, que preguntamos que como aquí había una dependencia funcional, nombre del representante legal determina la dirección del representante legal, eso debería salir de allí, ocupar una relación nueva. Ahí abajo está nombre del representante legal, se repinta la llave, está el atributo dirección del representante legal, pero aquí, en esta relación entonces debo eliminar, ya lo habíamos dicho, el atributo dirección del representante legal. ¿Ya? De esa manera, entonces ahora sí queda el estudiante queda en tercera forma normal. Si yo dejo esta dirección, lo que estoy permitiendo es una dependencia transitiva porque el nombre del representante legal determina la dirección. Por eso es que dirección llega a esta relación estudiante. ¿Está claro? ¿Está Sí, claro? profe. Bueno, listo. Entonces ya tenemos las relaciones en tercera forma normal y tenemos las dependencias funcionales respectivas. Bueno, el proceso de normalización, pues entonces lo que me garantiza, bueno, primero que todo, descompongo la relación original, la voy convirtiendo en relaciones que son más pequeñas, más manejables, más homogéneas en cuanto a su información. No hay una mezcla de información, sino que estoy tratando como de separar información que está asociada a través de algo. ¿Ya? Y entonces, con eso, ¿qué se hace? Se evita la redundancia de los datos, o sea, no se repite tantos datos en la aplicación. Las anomalías de actualización también se van eliminando porque para cualquier actualización, pues debo hacerla una sola vez. Ya en el caso de las dependencias parciales, pues me tocaría hacer una actualización cada vez que se presente esas dependencias parciales. Eso no sería conveniente. Tampoco voy a tener anomalías de borrado, es decir, cuando yo borre una tupla, entonces no estoy borrando información relacionada con algo que es vital para la empresa y que por estar mal diseñada una relación, entonces se va a perder esa información. Y en la inserción, pues también, bueno, siempre habría posibilidad de una anomalía de inserción si yo desconozco cuál es el valor de la llave primaria, ¿ya? Pero si yo conozco cuáles son esos valores, entonces no voy a tener esa situación de anomalía de inserción. Es decir, no voy a tener que guardar datos sin saber cuál es la llave primaria. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo, voy a mirarlo pues, rápidamente. Tengo autores, libros, este sería el nombre de esta relación. Tengo los atributos nombre, nación, código del libro, título y editor. ¿Ya? Y entonces hay una serie de problemas. La redundancia. Cuando un autor tiene varios libros, se repite la nacionalidad. Entonces aquí tenemos date,
¿ya? Dave tiene la nacionalidad Estados Unidos y Dave tiene nacionalidad Estados Unidos, ¿ya? Anomalías de modificación. Si Admig y Mapiat se desean cambiar de editor, se modifica en los dos lugares, ¿ya? Entonces, el editor es RM, ¿ya? Y entonces pues tengo que hacer los dos cambios. A priori pues no podemos saber cuántos autores tiene un libro. En este caso eran los dos, ¿ya? Eran las dos personas que hicieron el libro, que escribieron el libro, y entonces por eso hay que hacer los cambios en los dos registros, ¿ya? En algunos casos, pues, solamente se modifica en un solo sitio y eso crea una inconsistencia en la información. La anomalía de borrado es dar de baja una tupla y entonces deseo borrar el libro 666, el libro que tiene código 666, ¿ya? Con ese borrado entonces se pierde la información acerca del editor de ese editor y de el título de ese libro. ¿Ya? El título de ese libro se pierde con ese borrado. Y en la inserción, pues ya lo mencionamos, necesito conocer la llave primaria para poder guardar cualquier información. Si necesito ingresar un libro, un autor, pero que no tenga libros, entonces nombre y el código del libro son claves, son la llave primaria, entonces no puede, y esos campos no pueden tomar valores nulos, entonces por eso no se puede crear esa tupla, digámoslo así, ese registro. Bueno, vamos acá en el tema que sigue, ya se continúan viendo las primeras formas normales, pero ya asociadas un poco más directamente hacia las formas normales, porque vamos a ver ya algoritmos donde participan de forma más decidida esas dependencias funcionales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces les deseo una feliz tarde. Ya terminamos la clase. Bueno, nos vemos. Que descansen. Profe, Dime, es que tenemos unas duditas. dime. Pues algunos compañeros conmigo. Sí, dime, Es dime. que pues, como usted bien sabe, pues ya estamos finalizando semestre. Muchos, Sí, pues, profesores también terminan dejando trabajos, todo este tema. Entonces, habíamos pensado una posibilidad, no sé usted qué tal la tome o qué tal la deje. Estábamos pensando, pues, no sé qué opinen, pero con respecto al cómo se viene próximamente lo que viene siendo, pues, el proyecto, la entrega, la sustentación, el, el laboratorio y también el parcial y pues también muchas actividades de otras materias que ya van finalizando. Entonces queríamos saber qué posibilidad hay o usted qué opina con respecto de que tomemos que el laboratorio 4 pueda también o ser nota de pronto del parcial, ya que abarca los temas que vienen siendo del parcial, ya que pues con respecto todavía faltan temas para explicar y asimismo pues para no perder tampoco estos temas y también para aprovechar el laboratorio, ya que es un poquito extenso y asimismo el proyecto. No sé usted qué opina. bueno, déjame pensarlo. Vale. Digámoslo así, no me niego completamente, voy a pensarlo el lunes me recuerdan, el martes, perdón, me recuerdan nuevamente y ya tomamos la decisión. ¿Está bien? Profe, una pregunta, Listo, disculpe. profe. Sí, sí, sí. Y también las presentaciones del proyecto no podrían ser de manera virtual, ¿no sería mejor por el tema pues, de que toca presentar un software o algo así? Podría ser, sí, Creo podría que sería ser. más cómodo para todos y para evitar de pronto errores y ese tema y Bueno, pues ese tipo de cosas, no sé qué piense, profe. sí, podría ser, está bien. ¿Y qué piensan los compañeros? Claro, de acuerdo.
Entonces, sí, buscar posibilidades para que pues las entregas se puedan realizar de manera efectiva, no sé. Bueno, Igual, sí está bien. ¿No? listo, El martes entonces hablamos sobre el laboratorio y el examen, asociarlo con la nota del examen. ¿Ya? listo, profe. Entonces el martes presencial, ¿no? El O, martes, o lo está pensando todavía. no, yo creo que virtual, debería ser virtual. Ah, listo, profe. Sí, Entonces, martes virtual y debatimos el tema. sí, está bien, lo podemos hacer bueno, lo que pasa es que si lo hacemos al principio, mucha gente llega tarde, entonces, No, al final de la clase, bueno, está bien, perfectamente. está bien. Bueno, Listo, profe. Muchísimas bueno, gracias. estamos hablando, pues, feliz tarde. Dale, profe, que descanse. Lo mismo para todos. Bueno, Bye. 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 Bueno, pues, hasta luego.